La pregunta aquí es, les voy a mandar un link al chat para que abramos un Padlet y usted ubique, veamos, intenta abrir el Padlet, por favor. Entonces, ¿qué es lo que le pido? Es que, según el caso, usted va a abrir, ¿no? Tenemos dos columnas, BRD y PRD. Entonces, ¿qué hizo la empresa? ¿Qué debió haber hecho la empresa en el documento de requerimiento de negocio? ¿Y qué puso la empresa en el documento de requerimiento de producto? Según ese caso. Antes no tenían métricas, ahora tienen métricas sumamente claras de lo que pasa con sus clientes. Se generó un incremento en la tasa de conversión. Ya más de los clientes que revisan la app le compran. Ya saben qué tipo de cliente es, por qué medio fue contactado. Entonces, usted haga clic aquí en uno de los más y dígame, ¿qué hicieron o qué estuvo en el documento BRD y qué cree usted que pusieron en el PRD? Puede agregar las entradas de una vez. Solamente haga más y agregue su entrada. Por ejemplo, se me ocurre que en el BRD especificaron cuáles van a ser las fuentes de datos. Por ejemplo, datos de clientes y registro de problemas. Si quiere, pone su nombre, si no, no. Entonces tenemos el inicio del problema. Identificaron que no, la tasa de conversión es muy baja. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué aspectos técnicos deberían haber puesto en el PRD? ¿Qué fuentes de datos van a utilizar? Sí, en el BRD. Muy bien. ¿Qué más? Datos del cliente, por ejemplo, apertura. Ingresaron los datos que estaban en desorden. ¿Qué variables integran los datos? Perfecto. Nada que se les ocurra en el PRD. El desarrollo del BI, exactamente. Recuerden el dashboard inicial con el dashboard final. El tipo de navegación que tendría cada usuario, sí, perfecto. Las necesidades, las variables, perfecto. Tenemos, bueno, los datos originalmente estaban desordenados. Especificaron los datos de cliente, los puntos de dolor, las ventas, los registros de productos, información del cliente. En cambio, en el PRD, el desarrollo de la aplicación como tal, que bueno, fue compraron la app, ¿no? Las metas puede ser, pero recuerden que las metas es mucho más del BRD, ¿no? De los Business Requirement Document. ¿Alguien más? Sí, el desarrollo de la app. La designación de responsabilidades, creo que debería haber sido un poco más hacia la parte de el BRD, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero? Recuerden que el BRD es el qué y el PRD es el cómo lo voy a hacer. Compraron el sistema, perfecto. Los KPIs esperados, ok. ¿Qué necesitaba el negocio? Datos de información y conocimiento. Organizaron los datos. Pusieron el objetivo del negocio. Muy bien. La arquitectura del BI en la parte del PRD. El comportamiento del producto como indicador como tal, ¿no? La mejora del sistema, la escalabilidad del sistema seguramente deben haber analizado. Perfecto. En el BRD, ¿qué estaba pasando y por qué? La baja accesibilidad al programa.
definieron los KPIs y filtraron las métricas. La definición del KPI creo que es parte del BRD, ¿no es cierto? Pero las métricas generadas y filtradas ya vienen del PRD, ¿no? Usted en el PRD dice, necesito que me generen estos filtros, estos KPIs. Las características del producto irían más hacia el BRD, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que me generen los dashboards? La mejora continua, un sistema de mejor control de inventario y facturación, los puntos de dolor en el BRD, perfecto. Objetivos estratégicos anclados al Power BI, muy bien, perfecto. Entonces, sí, ¿cuáles fueron los inconvenientes que presentaron? Sí, mi estimado Luis, Giovanni también, Adri, gracias, William también. Acá en cambio nos ayudó Edison, nos ayudó Sandrita, muchas gracias. Berito también, Carlos, muchas gracias también. Edison, sí, también. La mejora continua, perfecto. Edison, dígame. Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Al final nos indicaron en el video el cambio que se realizó con el dashboard, pero no nos especifica, no sé si usted sabe el caso, si este caso es real, Sí, sí. qué fue exactamente lo que cambiaron para lograr que mejorar esa tasa de conversión de las personas que solamente ingresaban al demo, a la plataforma gratuita y compraban el producto. Sí, hay en el dato ya desarrollado, en el caso desarrollado, mencionaban que lo que midieron es específicamente métricas, ¿no? De tiempo de uso de la app en su modo libre. Se contactaron con las personas para definir por qué habían abandonado o no decidieron hacer el proceso de compra y se definió que era principalmente por el costo y porque obviamente eran negocios relativamente pequeños. Esto está diseñado para empresas ya grandes, ¿no? Mencionaba un poco que eran normalmente transportistas, no sé cómo se los llama ahí el término exacto, pero no son transportistas grandes, que tenían sus camiones y todo lo demás. Entonces, por eso abandonaron esto de pasar a la aplicación pagada. Y otra cosa sumamente importante, hicieron un estudio y tuvieron los datos para definir qué le falta a la app. Entonces, en un inicio era una app unidireccional. Esto fresco, compren. Entonces después dijeron, a ver, bueno, si, ¿qué les falta? ¿Qué les pasa? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo va la parte del rastreo o del mapeo? Eh, Está considerado casi todas los moldes o estructura de los contenedores o de los dispositivos de transporte que ustedes hacen. Y con toda esa información que es cual y cuantitativa, llegaron a eso, ¿no? Tengo entendido, ahí no dice nada del precio, no creo que ni modificaron siquiera el precio. Le dieron lo que se llaman, ay, se me fue el nombre. Cuando usted ofrece mejoras al producto, en marketing tiene un nombre, app, algo es, se me fue, es UP de app value, creo que es algo así, ¿no? Entonces, con eso pudieron modificar cómo entraba información y hicieron los cambios, mi estimado Edison. Pero los cambios, las estructuras del BRD, la planificación y el PRD fue todo lo que hicieron en cuanto al software, al BI, las modificaciones de la app, etcétera. Y por eso quería que esté claro qué es lo que vamos a hacer en este rato, que es del BRD, el documento de requerimiento de negocio. Mencionaba que yo ya les preparé una estructura y aquí vamos a proyectar la estructura y usted me dice, a ver, profe, en esta parte tengo una duda o en esta parte tengo una duda. ¿Ok? Entonces vamos a esto. Les voy a compartir. Les voy a pasar acá, acá. Listo. Este es el documento del BRD. Vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces, como actividad uno, parte de la actividad uno es el BRD, ¿no? Tiene una parte de introducción. ¿Cuál es el propósito del documento? Y un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Por qué está haciendo este documento?
Aquí usted puede ir un párrafo, no pido hojas y hojas del propósito. ¿Por qué va a ser este documento? Por ejemplo, tiene como objetivo definir las necesidades de información de una empresa comercializadora de calzado para mejorar la toma de decisiones generales. Esto estaba más anclado siempre a los ejemplos de calzado. En estas partes de propósito, muy concreto. ¿Por qué va a ser ese documento, no? Nombre de la empresa, si es una empresa real, si usted le va a hacer mediante una simulación, también puede ponerle un nombre a la empresa. Justificación, ¿por qué es importante hacer este proyecto de vida? ¿Ok? Igual, cosas muy concretas, un párrafo máximo en estos aspectos de introducción, no necesito más. Contexto del negocio, descripción del sector de la empresa, situación actual del negocio y problema o necesidad de información. Aquí viene el punto de dolor. Respecto al punto uno y al punto 2, ¿alguna duda, guaguas? Ay, siempre, guaguas, siempre se me sale el término hasta ahora de eso. ¿Alguna duda, chicos? Punto uno y punto 2, muy No, sencillos. está perfecto y claro. Tercero, objetivo general y objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo general de su proyecto? Aquí está un ejemplo. Objetivos específicos, un ejemplo. Ok, recuerda que, bueno, aquí habría que aumentar el ejemplo según la estructura que vimos, ¿no? Debería tener un objetivo con redacción SMART. Eso es muy importante. ¿Quiénes son los beneficiarios esperados? ¿Sí? Como personas o beneficios esperados, ¿no? Beneficiarios o beneficios esperados. Consulta punto 3. Recuerden, solamente recuerde generar la redacción del objetivo con la estructura SMART que le proyecté. Le voy a subir toda la documentación para que le tenga ahí y se guíe también. ¿Alguna duda del numeral 3? No se olvide anclar el objetivo al punto de dolor. Debe ser coherente el objetivo al punto de dolor. Inge, perdón, en el punto 3 dice implementar un sistema BI que consolide información de ventas o inventarios. Entiendo que aquí le ingresamos la base. Aquí en este documento, Ajá, no, todavía no. no, todavía no. No, no, aquí no. No, en el documento del BRD no se agrega todavía nada. Se describen cosas todavía. ¿Sí? Pero recuérdense, ok, recuerden eso. Vamos a los stakeholders del proyecto. ¿Quiénes son los stakeholders involucrados y qué rol y responsabilidad tendrán? Si es solamente el gerente, el jefe comercial, si es el analista de BI, si es solamente el dueño, usted define quiénes son los involucrados y qué responsabilidad tendrán en el proyecto. En este caso, por ejemplo, validará los indicadores. ¿Dudas del numeral 4? No. Perfecto. Vamos a los requerimientos del negocio. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar ellos una vez que se implemente? Por ejemplo, visualizar ventas mensuales por sucursal. Sí, eso en cuanto a requerimientos funcionales, ¿no? Van a necesitar que la información se actualice diariamente, ¿ok? Y aquí vienen los indicadores clave. Usted puede irse hacia métricas o hacia KPIs, pero recuerde, las métricas no nos sirven mucho. La intención es que usted proponga indicadores claves de desempeño o KPIs. Entonces, por ejemplo, ventas totales, ¿qué es? ¿Métrica o KPI? Métrica. Métrica. Es una Métrica. métrica. Perfecto. Métrica. Entonces, ¿tener métricas está mal? No está mal, pero hay que transferirle esa métrica a algún tipo de KPI, por ejemplo, el margen de utilidad. De todas maneras, Entonces, para poder definir cualquier KPI, necesitamos las métricas. O sea, las métricas son la base sobre la cual nosotros vamos a poder crear el indicador. sí, claro que sí. Y de hecho, esas métricas después son transferidas a las bases de datos, ¿no? Están relacionados a las bases de datos que usted va a utilizar. Es que no puede tener el margen de utilidad si no tiene la métrica de ventas.
¿sí? No puede tener satisfacción del cliente como KPI si no sabe el número de clientes. No puede tener el KPI de devoluciones o de productos devueltos si no tiene el KPI de ventas. Entonces sí hay que la métrica, hay que tener la métrica, definir métricas y KPIs. ¿Ok? Requerimientos del negocio, sumamente sencillo. Alcance del proyecto, ¿no? Incluye análisis de ventas e inventarios, es decir, hay que definir hasta dónde va a llegar su solución BI. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar su solución BI? Por ejemplo, aquí el análisis de ventas e inventarios. No hace nada referencia, por ejemplo, a producción, ¿sí? No hace referencia a que me dedico a analizar cuántas unidades produce cada maquinaria, qué tiempo se demora en producir cada maquinaria, etcétera. O sea, hay que ir hasta dónde va a entregar mi solución BI. Por ejemplo, si su solución es, por ejemplo, a gestión de inventarios, hasta ahí llego. Si su solución es hasta información con proveedores, hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque su proyecto, si usted se acuerda a la diapositiva número 2, genera dashboards. Entonces, sus dashboards estarán en función de este alcance del proyecto. ¿Hasta dónde? ¿Qué información usted procesará y qué información usted presentará? Si usted solo le dice análisis de ventas e inventarios, hasta ahí debe llegar sus métricas, sus KPIs y su dashboard. No va más allá de eso. No está analizando nada de gestión de personal, no está analizando nada de, por ejemplo, de distribución o logística. Aquí dice ventas. Yo llegué hasta ventas. ¿Cuáles son los productos que más se venden? ¿Cuál es el producto que menos se vende? ¿Qué categoría es aquella que más se vende? Pero no estoy haciendo análisis, por ejemplo, de distribución o logística. ¿Cuántos camiones se necesitarán para esa venta, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente hasta dónde, qué incluye y qué no incluye el proyecto. Y aquí ya viene algo que ya empezamos a trabajar en la inteligencia de negocios, ¿no? La gestión de base de datos. Yo le dejé un ejemplo. ¿Qué fuentes de datos voy a tener? Voy a tener un ERP, voy a tener un CRM, voy a tener un Excel, voy a tener un Google Ads y tengo un sistema de logística. Se me está ocurriendo, ¿no? Entonces usted va a decir, ¿de dónde vienen sus datos? Si ese dato es interno o es externo. Al ser Google Ads es externo, ¿no? Porque eso viene de una fuente, aunque es de la empresa, viene de métricas distintas. ¿Ok? Entonces, fuente de datos. ¿Qué datos de dónde vienen mis datos? ¿Es interno o es externo? ¿La base de datos está estructurada o no? Es decir, el ERP y los datos que vienen ya están estructurados, están definidos, tienen eh, un ID, por ejemplo, de inventario, un ID único para el producto, tienen el nombre del producto, tienen el código del producto, tienen el precio del producto, tienen la ubicación del producto. Eso significa que es una base de datos ya estructurada o es semi-estructurada. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Fuente de datos está claro? Miriam, Muchísimo, profe. perdón, ahí sí le escucho. Dígame. Miriam, le veo con la manito levantada y no le oigo. Adriana, Ingeniero, compañeros, buenos días. Bueno, aquí sí me nace una consulta. Por ejemplo, ahí tenemos el ERP inventarios, pero en algunos casos suele ser, digamos que para un bien puede ser un código general y de esos también se desprenden unos códigos
secundarios, digámoslo Ujú, así. ujú. Sí, sí, recuerden que aquí no estoy todavía pidiendo códigos ni nada, les estoy pidiendo estoy haciendo una descripción de sus fuentes de datos. ¿De dónde vienen sus datos? ¿Ya están estructurados? ¿En qué formato vienen? Vienen en formato XLS porque es un Excel, vienen en formato CSV, vienen en una estructura API, vienen en una base de datos a través de SQL Server, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de formato es la información que usted va a tener? Ok, no les pido todavía descripción completa de, de la base de datos. ¿Qué tipo de base de datos va a utilizar? Cuando esa información de base de datos fue medida diaria, es mensual, en qué unidad está, ¿no? Y una descripción, mire, por ejemplo, el ERP de inventarios, la información que viene de inventarios, es un registro de stock, entradas, salidas y niveles mínimos de inventario. Eso es lo que va a tener la base de datos de inventarios. ¿Por qué me sirve a mí en el proyecto? ¿Por qué es relevante esa base de datos? Porque permite analizar la rotación de inventarios y optimización de niveles posteriormente de stock. Si, por ejemplo, tengo un CRM de ventas, es una base de datos interna, estructuradas, que viene de un formato de base de datos relacional. ¿Qué tiene? Datos de clientes, pedidos, facturación y vendedores. ¿Por qué me ayuda esto en mi proyecto? Porque facilita el análisis de ventas y comportamiento de clientes. Yo aquí tengo algunas fuentes de datos. Si usted tiene dos fuentes de datos, con dos fuentes de datos nos matamos. Si no maneja todavía fuentes de datos con SQL, no sé si no tiene fuentes de datos que vengan de una base de datos de SQL, pues manéjese con las bases de datos que tenga. ¿Cuántas bases de datos? Dependerá, eso depende, chicos, del dolor que usted haya encontrado, del objetivo que usted haya propuesto y de los KPIs o indicadores que usted vaya a proponer. ¿Sí? De eso dependerá las fuentes de datos, cuántas fuentes de datos tengamos. Veo la manito levantada. Sigue Miriancita, Germania. Ingeniero, buenos días. Germania le saluda. Mira, yo trabajo Buenos en una días. empresa de retail en el área de cobranzas. ¿Ya? Ya. Retail, lo que es venta de ropa y accesorios en lo que es de Tafasho. ¿Ya? Mi pregunta es, bueno, en el área en la que yo trabajo, la dolencia que tenemos nosotros es la cobranza, ¿no? Que hay meses que por la estacionalidad, obviamente, se nos baja bastante. Entonces, como sería, y yo manejo más o menos bases de 27,000 clientes, Ujú, sería bien con una base de esas, pero solo manejo en Excel, yo no tengo acceso a los de SQL porque obviamente es un área de BI que ujú. maneja. Si su fuente de base de datos es explícitamente de Excel, tendríamos que manejarnos con esa fuente de base de datos. Pero ¿cuál es el problema? Recuerden Ya. que no me voy, mi querida Germania, no me voy a problemas operativos de la empresa. No, sí. Mira, por ejemplo, en el área de nosotros en sí tenemos asesores de cobranzas que generan gestión telefónica. Entonces, obviamente ellos manejan unas llamadas diarias, volumen Ujú, diarios, generan ujú, compromisos y esos ujú, compromisos son los que se caen. Entonces, o sea, nosotros analizando y realizando a través del Excel, ujú. se podría ver una métrica de por qué se caen esos compromisos, tal vez falta de seguimiento, tal vez gestores que no le dan muchas llamadas a ese cliente o no iría por ahí para hacer un BI. Mi estimada Germania, iría a ciertas partes de lo que mencionó. El por qué, salvo que tengan en la misma base de datos un seguimiento al por qué se cayó ese compromiso. Si no se tiene ese por qué, el único que se podría manejar es, por ejemplo, número de llamadas promedio, volumen. En esa base de datos se tiene registrado métricas de valores pendientes. Sí, valores pendientes, pagos diarios Ya, entonces ahí y podríamos tener un BI. parciales.
Sí, ahí podríamos tener vía indicadores, por ejemplo, de cumplimiento, efectividad de llamadas. O sea, sí se pueden generar algunos BI. El único pero que yo le veo, mi estimada Germán, es que vamos a tener una sola fuente de datos. Correcto. Claro, va a ser una sola fuente de datos. Y esa fuente de datos está en un solo Excel. Sí, en un solo Excel. Ujú. Entonces, bueno, la intención sería que tal vez obviamente podamos tener otra fuente de datos. ¿No podemos tener algún tipo de ingreso de otra fuente de datos? Tal vez del área de calidad, lo que ellos auditan a los gestores, no sé. Puede ser también. La intención es que tengamos por lo menos dos fuentes de datos para poder cruzar información. Pero sí, sí sirve la idea, ¿no? Porque sí se pueden generar métricas de ahí. Ok, esa era mi pregunta. Gracias, Ya, ingeniero. ok. Entonces, en esta parte ponemos las fuentes de datos y llenando. ¿Cuál es su fuente de datos? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué estructura? ¿Qué formato? ¿Cada cuánto se levanta esa base de datos? ¿Qué datos tiene? ¿Y por qué es importante para mi proyecto? Solo se especifica. No pido nada más. Miriancita, le veo nuevamente con la manito Sí, levantada. sí, Ahí sí le veo. disculpe, ¿me escucha? Sí, disculpe, Sí, no se tenía problemas con el audio. Buenos días, Verónica. Yo tengo una consulta. Yo trabajo en el sector financiero, exactamente en el área de captaciones. Por ejemplo, ahí, ¿qué tipo de datos podría yo escoger para realizar el análisis de la macroactividad que nos acaba de explicar? es que depende justo mucho qué tipo de información tiene esos datos y qué se puede extraer. Si de Por, ej- captaciones, ¿qué nomás tiene? por ejemplo, nuestra área embarca todo lo que son cuentas de ahorro, tanto de ahorro a la vista como ahorro programado, inversiones. eh, es lo que más manejamos en el área de captaciones como tal. Ya. Es que se podría generar información sobre tipo de captación, tipo de producto financiero que ofrecen. Se podrían generar métricas de intención de uso del producto financiero, promedios de ingreso, promedio de... ¿No generan mora, no tienen registro de mora ustedes, Sí, sí tenemos, eso ya maneja el área de créditos como tal. pero tienen acceso a esa base de datos? Podría solicitarla. Ya, entonces ahí podríamos asociar em, producto financiero versus mora, promedio, ver si tiene algún tipo de detonante de mora, etcétera. Ya, ya. Muchas Ujú. gracias, Denise. Ya, por favor, chicos, estas preguntas sobre las bases de datos que tienen, que obtienen ofrecer, por favor, hagámoslo en la parte de las tutorías para poder explicarles en estos 25 minutos que nos quedan el documento como tal, ¿no? Y por eso en las tutorías nos vemos y dice, profe, tengo esto, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Les parece, Pau? Sí, perfecto. Ya, ya, listo, pues. Perfecto. Entonces, aquí tendríamos la fuente de datos, reglas del negocio, ¿no? Hay que definir claramente algunos aspectos. Por ejemplo, venta. Si usted dice que se tiene un registro de venta, se implica que se generó una factura emitida y pagada. Es decir, cuando usted pone una variable, tiene que conceptualizar esa variable. Para mí o para la empresa, la venta, tengo un registro de factura ya pagada. ¿Ok? Entonces debe tener las definiciones claves en función de sus variables. Supuestos. Puede poner ciertos supuestos básicos, ¿no? Por ejemplo, los datos históricos son confiables. Un elemento de validación. Por ejemplo, no se aceptan ventas con valores negativos. Si mi registro dice venta de $15, no pueden haber una venta de menos $30, salvo que se haga una nota de crédito. Pero eso entraría como nota de crédito y no como venta. ¿Está claro las reglas del negocio? ¿Alguna duda? Ok. Y ahí sí ya vienen indicadores y métricas desarrolladas, ¿no? Usted especificará los indicadores y las métricas que usted va a generar en su proyecto de Power BI.
Siempre es importante, como les veía, si van a utilizar métricas, bueno, perfecto, utilicemos métricas, pero vámonos también hacia la parte de KPIs. Nombre del indicador o de la métrica, en este caso aquí no sería indicador. Ventas mensuales. La descripción, total de ventas por mes. Fórmula conceptual es simplemente la suma de las ventas. ¿Cada cuánto se registró eso? Mensualmente. Entonces, por cada métrica o por cada indicador, ¿usted qué debe poner? Nombre, descripción, fórmula y periodicidad. Recuerde que estas métricas son las que usted va a presentar en su proyecto. Es lo que se supone que va a ser su proyecto de Business Intelligence. Es lo que también usted podrá mostrar gráficamente en un BI, sea tal vez en Power BI o sea en Tableau. Esto se va a ver visualmente. Total de ventas por mes, que se extraen de su base de datos. Entonces, obviamente, aquí usted va a tener una fuente de datos, ventas. ¿De dónde vengan? Si vienen de un CRM, bueno. Si vienen de un registro semiautomatizado de ventas, bueno, no importa, pero necesito obviamente ventas y generar posteriormente indicadores. Por ejemplo, si ya tengo la métrica de ventas, puedo generar un KPI de incremento en ventas. De un mes a otro, cuánto incrementaron o bajaron las ventas. Entonces, asegúrese de que por métricas se puedan desprender algunos indicadores. Sí, requerimientos de reportes, se va a generar un dashboard. ¿Sí? Al final todos creo que vamos a este requerimiento de reportes, ¿no? Es un dashboard. Usuario, alta gerencia, nivel de agregación, por ejemplo, mensual por sucursal. ¿A qué me refiero con nivel de agregación? Es, usted define las variables de agregación o desagregación. En este caso, la variable tiempo hace referencia a mes. Entonces, yo máximo voy a entregar información mensual y se sumaría que esta empresa tiene varias sucursales, entonces voy a desagregar a sucursales. O si usted quiere hacer solo de una sucursal, entonces el nivel de agregación será mensual por matriz, por ejemplo, por empresa matriz. Y finalmente, los riesgos y supuestos. Muy concretitos. Estos son súper concretos, ¿no? Riesgos, calidad eficiente de datos y el supuesto es que haya acceso oportuno a la fuente de datos. Entonces, este es el documento que obviamente tenemos que generar. ¿Sí? Ese es el BRD. Ahora, hay dos entregables de esta semana, que es el BRD y el gráfico ETL. Primero vamos con el BRD. ¿Dudas sobre el documento BRD? No, Inge. Ok. Entonces, este BRD, este documento de planificación de proyecto de negocios, debe estar sustentado en un ETL. Yo ya les puse en el video asincrónico la diferencia entre los ETL, ELT y ahora los EAI. Pero, miren, ¿qué es un ETL? Carlos, te veo con la manito levantada. Sí, perdón, y voy a hacer mi consulta, pero primero estaba el compañero Anderson Revelo, por si acaso. Ah, ya, Anderson. Sí, Inge, hace rato estaba usted mencionando sobre que tocaba hacer las ventas mensuales de un mes a otro. Entonces ahí tocaría a nosotros hacer medidas DAX. Tendríamos que hacer las medidas, dice. Claro, tocaría ya utilizar medidas DAX para poder Claro. saber. Sí, 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 Poder- sí. Justo eso, por eso Mm, ya les iba a explicar esto de ya, la estructura de ETL. sí, y otra pregunta. Pasa que estaba revisando la plataforma, pero ahí solo la actividad 1 y la actividad 2. La macroactividad no está todavía cargada.
Y para hacer entonces todo esto, tendríamos que saber lo que es primero conocer la base de datos que vamos a hacer para poder realizar lo que es actividad uno, actividad 2 y la macroactividad completa. Claro, por eso en la actividad Entonces, 1, para que nos ayude subiendo. ya no se preocupen. Por eso en este documento que les estoy pidiendo para esta semana, ustedes ya definen la base de datos con la que van a trabajar y ya definen también cuál es la estructura de esa base de datos, qué datos van a extraer, con qué datos van a jugar, por así decirlo. Carlos, Gracias, muy gentil. Solo una pequeña consulta. En la plantilla que usted nos acaba de mostrar, ¿nos va a proporcionar para nuestra claro. guía? Sí, Digamos, pero claro que sí, claro que sí. ya. Mi ¿Eso estimado va a Carlos, cargar en la plataforma o ah, por el chat interno? por plataforma estarán subidos toda la documentación que hoy día hemos visto, diapositivas, gráficos, todo, videos. Yo ya les paso a posgrados y ellos se encargan de subir inmediatamente. Listo, gracias. Ya, perfecto. Bien, este documento ETL, perdón, este documento se acompaña o se le agrega un diagrama ETL. Sí, el diagrama ETL implica obviamente cuáles son las fuentes de información que ya ustedes especifican en el documento, ¿no? ¿Dónde se van a almacenar? ¿Cómo se van a transformar? ¿Cómo se van a pulir, por así decirlo? ¿Dónde se van a cargar? ¿Qué dimensiones tendrán? ¿Y qué se presentará? Entonces, este gráfico ETL, que también les voy a dejar, que pueden revisar, más allá del gráfico, hay que sustentar ese gráfico, ¿no? Este es un gráfico muy sencillito. Usted lo puede hacer así. Yo no le pido complejidad. Yo en mis, en mis archivos, porque tengo un script aquí, no creo que se va a ver, ¿no? Pero tengo un script de todos los archivos según lo que va avanzando la clase. Entonces, después de este gráfico ETL, le he puesto al otro como ETL nice, le he puesto, ¿no? Que esto es un ETL sencillo. Pero si usted le quiere hacer un ETL más nice con la ayuda de una inteligencia artificial, también lo puede presentar así. No me quejo si presentan así, no me quejo si presentan así. No, no es que les voy a poner mejor nota por esto o peor nota por esto, porque simplemente la diagramación ETL dice cómo van a ser mis fuentes, cómo les voy a transformar, cómo les voy a almacenar, a cargar y qué es lo que van a generar. ¿Sí? Y recuerden que esta fase es de planificación. Significa que si después usted dice, chuta, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, de gana voy a hacer con una base tan grande. Entonces, bueno, después hago una modificación y este gráfico ETL es el que nos va a ayudar. ¿Ok? Pero este ETL, este gráfico de entradas, transformación, procesamiento y entrega de información, debe estar relativamente sustentado. Entonces verán, para que ustedes, eso es parte del saber hacer complejo, ¿no? Es decir, ustedes tal vez nunca hayan visto, ya manejaron ETLs, No, la han verdad visto, no. No, han vi- profe. pero ¿y cómo vieron, por ejemplo, SQL si no tienen conocimiento de gramación ETL? Extraer, transformar, limpiar. Sí, 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 extraer, transformar, limpiar, ¿no? O sea, Sí, eso. ¿de dónde voy a extraer? Ese es el gráfico ETL. ¿Perdón? En Power BI hicimos transformación de datos y limpieza. Ya, exacto. Entonces el ETL es un gráfico que muestra de dónde vienen mis datos, cómo los voy a extraer, cómo los voy a limpiar y cómo los voy a presentar. Pero aquí ya está un poquito desagregado. Ya les voy a explicar a lo que me refiero, verán. Entonces, este gráfico lo pueden presentar así o le dicen, le suben a una IA, a su IA de confianza y le dice, transforma esto a esto. Entonces, aquí está fuentes, área, transformación, carga y consumo. No me enojo si presentan así, pero no les quito notas si presentan así. Lo que sea menos complejo para ustedes. Entonces, esto de los DTLs y demás también, si están así con un poco de vacío, por eso ya les dejé el video asincrónico y pueden revisar qué son los DTL, ¿no?
Entonces, para sustentar a STL, les propongo, Anderson y Christian, creo que les veo con la mente levantada. Sí, Inge, otra vez. Entonces, lo que usted quiere decir es que todo lo que vayamos a hacer para el gráfico del ETL es resumirle en el gráfico todo lo que estamos haciendo, lo que es transformar, limpiar y extraer, transformar y limpiar. Vendría a Ya, ser que en el gráfico todo lo vamos a resumir. sí, pero de hecho, por eso justo les iba a decir, para que el gráfico tenga sentido, usted tiene que darle soporte a ese gráfico con el documento que les voy a entregar también y les voy a proyectar. Entonces, ahí está la idea de, ¿qué va en E? ¿Qué va en T? ¿Qué va en L? ¿Qué más necesitaría saber? O por lo menos prever para mi proyecto, ¿no? Entonces, por eso ya les iba a presentar la siguiente también, que es plantilla, ¿sí? Como plantilla, ¿no? Porque para hacer STL, usted tiene que hacer esta plantilla primero, para que usted entienda claramente cómo funciona esto, ¿no? Cris, Buenos días, licenciado. Cristian, sí. Buenos días, Cristian. ¿Cómo está? Verá, estaba viendo de la actividad uno del documento. Nosotros tenemos que, ya tenemos que tenerle listo, tenemos que hacer un dashboard. No, ¿No? no. El dashboard es el entregable casi ya final. La primera actividad está relacionada a la planificación de su proyecto de inteligencia de negocios. O sea, solo le ponemos como en dónde le vamos a visualizar, a analizar. Solo es. Sí, ya les voy a explicar. El documento, la plantilla, les voy a subir ya posgrados a la plataforma, que es el documento que acabamos de ver hace un momentito, que es la plantilla BRD. Entonces, ahí en esa plantilla BRD dice, el problema de mi empresa es tal. Voy a utilizar este tipo de base de datos. Voy a presentar este informe y a la final voy a tener estos indicadores. Eso lo hace el BRD. Pero para poder tener un sustento de su modelo de inteligencia de negocios, hay que hacer la estructura ETL. Entonces, para eso es esto de aquí. ¿Sí? Este ejemplo, esta estructura también bien pensadita, o sea, me he partido la cabeza y tal vez este momento a usted se le hace medio complejo porque está inmiscuyéndose en esto de inteligencia de negocios, pero después se va a dar cuenta que no es nada complicado. Tenemos 8 pestañas. En la primera pestaña se va a definir lo que usted ya puso en el documento. ¿Cuáles son mis fuentes de datos? Sí, la primera pestaña aquí le puse incluso un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la primera pestaña? Identificar y documentar los sistemas de origen que proveen información necesaria para el proyecto, es decir, cuáles son mis fuentes de datos. Va a ser un ERP, va a ser un sistema de ventas, va a ser un inventario de bodega, si es interna, si viene de un ERP, viene de un punto de venta, el POS significa punto de venta, si viene de un Excel, si viene de un Google Ads, ¿sí? ¿Qué datos tiene? Por ejemplo, en el de producción tiene las órdenes de producción, tienen consumo de materia prima, tiene tiempos. ¿En qué formato viene? Viene en formato SQL, en XLS, en API, y qué periodicidad tiene diaria. Si usted tiene una fuente de datos, bueno, aquí habrá una línea. Si usted tiene 2 fuentes de datos, habrá 2 líneas. No significa que usted debe tener todas estas fuentes de datos. Por eso conversábamos al inicio. Cada empresa es un mundo y tendremos información de cada empresa. Entonces aquí voy a decir cuáles son mis fuentes de datos. Ahí no importaría que fueran solo en Excel. Excel y que no sean, en SQL, porque yo tengo una empresa, pero es una empresa pequeña. Ya. Entonces mi base de datos realmente es muy limitada.
y todo se lo maneja en Excel, entonces no sé si lo puedo trabajar de esa manera o buscarme otra base de datos, porque veo que mi problema ahora es tener la base de datos en sí adecuada. Ya, es que usted puede tener la base de datos, por eso veíamos en los puntos de dolor. Puedo tener base de datos, pero no está bien estructurada o no me genera información. ¿Cuál sería el término? Trascendental. Ajá. O, por ejemplo, tengo silos de información. Tal vez tenga, como usted, ¿no? Tengo una base de datos que viene, no sé, de ventas. Tengo la otra base de datos que es una base de datos de inventario. Tengo una base de datos aparte de clientes. Entonces, bueno, el problema mío es que tengo silos de información y que ahora mediante este BI y mediante uniones y gestiones, por ejemplo, ahí de SQL, voy a dar solución para saber qué cliente me compró cuándo y cuándo me vendió. Sí, o sea, más o menos así, pero como le digo, Ujú. es una base de datos bastante limitada, no es que es extensa, no sé si pueda trabajar de esa manera. Habría que verle en las tutorías, mi estimada Ok, Paola. si, Pao, si es mucha o muy poca información. Ok, perfecto. Ya. María Rosa Guzmán. Gracias, profesor. Una consulta. La Ujú. estructura del documento que usted nos presentó no está cargada en la actividad. ¿Nos la va a Sí, proporcionar? sí, sí, Mari, eso es lo que les mencionaba. Ya, Normalmente todo gracias. lo que es gestión de documentación, yo le envío a posgrados, digo, a ver, ya terminé mi clase, todo esto revisamos y todo esto, por favor, ayúdame subiendo. Gracias, profe. Ya, listo. Entonces, primera pestaña, ¿de dónde vienen mis fuentes de datos? Fuentes de datos. Ahora voy a especificar dónde voy a almacenar. ¿Sí? Si se dan cuenta que son las mismas fuentes, ¿sí? Las mismas fuentes. Le digo, ¿en dónde voy a almacenar? Dice, almacenar temporalmente los datos crudos provenientes de fuentes, sin transformar para garantizar trazabilidad y control del proceso de TL. Entonces aquí lo único que le estoy dando es un nombre al archivo, ¿no? Entonces lo único que le estoy diciendo es, ¿cuál sería el término? Provisionalmente, agréguele un nombre a la tabla o al archivo. Yo le he puesto esto, ¿no? Entonces, después de este nombre usted podrá cambiarlo, pero a mí me interesa que ya de una vez a esa tabla y a ese elemento se le asigne un nombre, para que después usted simplemente dice, ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba STG orden de producción, STG ventas facturadas, STG inventario PT. ¿Sí? La descripción, órdenes de producción sin transformar. Simplemente son las órdenes de producción. Tipo de dato, normalmente en las zonas de almacenamiento son crudos. Entonces, por eso le he puesto crudo. Pues aquí no es mayor cosa, es asignarle o preasignarle un nombre a la tabla o a la base de datos eh, que voy a manejar. No es nada más. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Es la fase de No, Inge. almacenamiento temporal. Todavía no le estoy diciendo van a cargarle acá, van a hacerle acá, nada. Es simplemente cómo le voy a almacenar a esta fuente. A las fuentes. Si usted tiene dos, aquí va a tener dos. Punto. ¿Sí? ¿Cómo se van a transformar? Es decir, si mi fuente de datos tiene órdenes de producción, yo tengo que decir, a ver, ¿qué tipo de regla o qué tipo de acción voy a hacer a esa base de datos? Por ejemplo, aquí le voy a hacer una limpieza. ¿Qué? Voy a eliminar facturas duplicadas. Porque esto viene de, bueno, si es de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a las de ventas voy a hacer una limpieza. Solamente voy a definir qué voy a hacer mediante la eliminación de facturas duplicadas. ¿Sí? Dice campo de tabla afectada. ¿Dónde está? STG ventas facturas. STG ventas facturas. Por eso le dije aquí, póngale un nombre
a esa tabla, a ese archivo, porque ese nombre en su modelo relacional posteriormente se va a afectar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que digo? ¿Qué voy a hacer con cada base de datos? ¿Voy a limpiarla? ¿Voy a validarla? ¿Voy a estandarizarla? ¿O voy a integrarla? Aquí les dejé 4 posibles opciones de lo que va a hacer con esa base de datos. Voy a limpiar, voy a validar. Por ejemplo, no voy a permitir cantidades menores o iguales a 0 en facturas. Entonces, ninguna factura sí podrán tener igual a 0 o valores negativos. O por ejemplo, en estandarización, todas las bases de datos van a tener este formato de fecha. Año, mes, día. O por ejemplo, voy a unir tablas. Por ejemplo, ventas con productos. Usando un SKU. ¿Qué es un SKU? Es el producto, está por sus siglas en inglés. Ujú. Ok, es por su producto o por un código único y específico que le di a ese producto. Entonces, voy a unir 2 bases de datos, entonces voy a integrarlas. Quiero estandarizarlas, quiero validarlas, quiero limpiarlas. Entonces, en esta pantalla solo especifico qué voy a hacer con esa base de datos. ¿Ok? Primera pantalla, ¿qué fuentes de datos? Segunda pantalla, ¿cómo voy a almacenar la información? Le voy a asignar ya de una vez un nombre. Tercero, ¿qué voy a hacer con cada base de datos? Y cuarto, agrego dimensiones. Ya les voy a explicar esto. ¿Qué es lo que busco en esta tabla de dimensiones? Que cada una de las entidades de negocio, ¿sí?, sean identificadas como tal. Por ejemplo, a cada una de estos datos, si estoy hablando de producción, tengo que darle una dimensión de producto. Si estoy hablando, por ejemplo, de ventas, también le puedo dar una dimensión de producto o de cliente. O, por ejemplo, dimensión de tiempo. Estas dimensiones son las que me permiten o están acopladas a lo que yo voy a hacer con mis KPIs. Si yo quiero saber cuál es el producto al final, ¿no es cierto? Dice, con mi B quiero saber cuál es el producto que más se vende. Entonces, hay que darle una dimensión de producto. Quiero saber qué cliente es el que más me compra y en qué ciudad me compra. Entonces, tengo que darle una dimensión al cliente. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente, yo les recomiendo igual poner esta, ¿qué sería? Codificación. Es decir, DIM, que viene de dimensión, de producto, DIM de cliente, DIM de tiempo. Porque eso me va a permitir que internamente la base de datos identifique, este es producto, esto es cliente, esta es la base de datos de clientes, ¿sí? Y todavía tampoco les digo que les den una clave primaria a cada uno, nada, ID de producto, ID de cliente, ID de tiempo. Porque después podemos pedirle que le agregue una clave secuencial. Al producto 1 le pondrá el número 1. Al producto 2 le pondrá el número 2. Al cliente 1 le pondrá ID cliente 1, ID cliente 2. Entonces, en esta de dimensiones es, ¿qué dimensiones voy a utilizar? Pero estas dimensiones están ancladas, obviamente, a los KPIs que propuse. No sé si me entendió. ¿Sí? Quiero saber como KPI producto más vendido. Entonces necesito una dimensión de producto. Quiero saber promedio de clientes. Necesito una dimensión de cliente. Quiero saber las ventas por mes. Entonces necesito mes o tiempo. No sé si está claro esta parte de dimensiones, chicos. Sí, Inge, sí, lo entendí yo de mí. Está claro. Ok. Muy bien. Entonces tengo las dimensiones ancladas a los KPIs o a la información que voy a presentar. Hechos.
registrar las métricas cuantificables del negocio. Entonces aquí ya viene también anclado a los KPIs. Los hechos, a ver, la diferencia entre una dimensión y un hecho es muy facilito. La dimensión permite categorizar producto, cliente, tiempo. Puede ser, por ejemplo, cliente natural, cliente jurídico, ¿no es cierto? Tiempo, mes, año. Entonces, las dimensiones simplemente sirven para categorizar, pero los hechos sirven para hacer cálculos. ¿Ok? Entonces, en la tabla de hechos voy a tener hechos de ventas y hechos de producción. ¿Por qué? Porque voy a generar métricas de cantidad, total de ventas y indicadores como el margen. Estas métricas, ¿dónde estaban? En el documento que ustedes presentaron. ¿Sí? Entonces tengo los hechos, las métricas, las claves foráneas. ¿Sí? ¿Qué son las claves foráneas? Son las claves de estos ID de producto, ID de cliente, ID de tiempo, que vienen de acá. ID de producto, ID de cliente, ID de tiempo, que es lo que nos permitirá después unir las tablas, ¿no? Descripción, venta de muebles, producción diarias. Para eso me va a servir el hecho de ventas, para saber cuántos muebles vendo por mes, por categoría. El hecho de producción me va a servir para medir la producción diaria, el promedio de producción diaria. Entonces, los hechos están anclados específicamente a los KPIs. Las dimensiones clasifican, los hechos permiten hacer operaciones. Y aquí sí pueden ustedes tener un montón de hechos y un montón de dimensiones, porque depende qué quieren calcular, qué quieren hacer con su BI. ¿Ok? Vamos a la sexta y séptima y octava que ya se acaban, ¿no? Aquí, ¿qué es lo único que quiero hacer? De la tabla de ventas y de producción que viene de acá, de los hechos. Entonces voy a decir carga incremental. Casi todos van a tener aquí carga incremental, ¿no? Esto es la carga de documentación. Siempre se van a ir incrementando los datos. Definirán cuándo van a cargar la información a la base de datos. Y alguna condición incremental. Por ejemplo, la fecha es mayor que la última fecha cargada. Eso es obvio. Por ejemplo, si cargo hoy, esa fecha de carga a la base de datos es superior a la de ayer. ¿Ok? Estas observaciones dice carga automática, control de duplicados. La verdad es que esto ni siquiera ni lo pongan. Le voy a eliminar este dato de aquí para que no se hagan líos. Eso, ahí quedaría. En carga es simplemente ¿qué tipo de carga va a ser? Todos van a tener aquí incremental. Eso sí, cada cuánto se va a alimentar la carga de datos. Usted va a hacer, por ejemplo, al final de la semana. ¿Cuándo sería prudente cargar el dashboard? Usted necesita por día, porque necesita las métricas de cantidad vendida, las necesita por día. Entonces, la carga va a ser diaria. ¿Ok? Vamos a la parte de Data Warehouse. ¿Dónde va a estar anclado esto? Esto sí, todos van a tener SQL Server. Todas las bases de datos van a correrse en SQL. Esta línea es casi para todos, ¿no? Esto sí hay que especificar y eso conversamos la clase siguiente un poquito, pero yo creo que de mi perspectiva sí deben haber visto modelados, ¿no es cierto? De estrella, copo de nieve. Entonces yo creo El que la estrella mayoría... vimos, Inge. El de estrella. Sí, yo creo que la mayoría de actividades comerciales están ancladas a modelos copo, estrella, ¿no? En la que, por ejemplo, normalmente las empresas que venden algo tienen en el centro su tabla de ventas. Un típico modelo estrellado es en el centro está la tabla de ventas, la base de datos de ventas, que se alimenta de
el ID del cliente, del ID del producto, del ID de la sucursal, del ID de qué más puede ser, del proveedor, por ejemplo, de dónde vino el producto. Entonces, yo creería que la mayoría de ustedes va a manejar un modelo estrella, porque todos venden algo. Y en un modelo estrella, el núcleo del modelado estrella es la venta, es la base de datos de venta. Entonces, aquí ni siquiera le muevan. Claro que aquí deberían ponerle, este esquema sí deben ponerle, por ejemplo, DW, que es Data Warehouse, y, por ejemplo, le pueden poner muebles, medicamentos, lo que ustedes estén registrando, ¿no? Eso diría, esta sería la única modificación. Este deberían modificar. Y el consumo es el dashboard. ¿Qué van a presentar? Ventas, producción, inventario. ¿Qué va a generar ese dashboard? Ventas totales, margen, ticket promedio, unidades producidas, scrap rate, rotación, stock mínimo. ¿Qué es lo que va a generar ese dashboard en función de las dimensiones que nosotros vimos, ¿no? En función de los hechos que nosotros vimos. Entonces yo voy a presentar ventas totales, unidades, etc. Fuente de datos, esto ya viene del nombre que le puso a su fuente de datos. ¿Y quién va a utilizar? La gerencia, la parte operativa o la logística. El departamento de logística, ¿no? Entonces, este documento le permite construir el gráfico ETL. Dame 2 segundos. Este gráfico. Entonces, no puede hacer el gráfico, este gráfico, sin hacer la matriz. Cuando termina de hacer la matriz, dice, a ver, ¿cuáles van a ser mis fuentes? ¿Sí? ¿Cómo se van a llamar las bases de datos que van a almacenar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer como transformación? Voy a limpiar, voy a validar, voy a estandarizar, voy a integrar. ¿Sí? La carga va a ser diaria, va a ser incremental. ¿Qué dimensiones voy a utilizar? Voy a utilizar dimensión de producto, cliente, tiempo. ¿Qué hechos voy a utilizar? Ventas, producción. ¿Y cuál va a ser mi consumo en B? Es un dashboard de ventas y un dashboard de inventario. Entonces, este gráfico ETL viene después de llenar la matriz. Entonces, eso les decía. ¿Usted me puede presentar ese ETL así? O así. No tengo problema. Pero claro, más que importante del gráfico es la matriz que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, yo en 5 minutos envío toda la documentación en un drive a posgrados del instituto. Siempre ellos son muy cautos en cuanto a cómo se gestiona los archivos y demás para que no se dañe la estructura. Entonces, ellos cargan todo esto. Pueden ustedes revisar, pueden revisar el video sincrónico y revisen los videos previos, revisen este video. Y el día martes nos encontramos a las 7. Sí, de Sí, 7 a es a las 9. 7. Sí, a De las 7 a 7. Sí, a las 7 para solventar dudas. Profe, no entendí qué voy a hacer aquí. Mi base de datos es esta. ¿Sirve o no sirve? ¿Qué debo poner en la parte de transformación si mi base de datos está así? ¿Debo limpiar? ¿Debo validar? ¿Debo estandarizar? ¿Qué debo hacer? Entonces, cualquiera de esas dudas, el martes a las 7 de la noche nos veríamos. ¿Ok? Entonces ya mando este ratito la clase grabada, todo, absolutamente todo, para que tengan listito en la plataforma. Muchas Listo, gracias, Inge, ingeniero. Muchas Mis gracias. huevos gracias. queridos, bendiciones, Gracias. cualquier cosa, Hasta luego, Inge. estoy a las órdenes. Un Hasta abrazo. luego, muchas Profe. gracias. Gracias, hasta Muchísimas gracias. luego. Buen fin de Buenas tardes, semana. don Gentil. Gracias, Inge. Una Gracias. consultita. Sí, Quería ver si hay la posibilidad de que tenemos un grupo de la maestría y ese grupo no sé por qué está bloqueado eh,
el acceso a que podamos escribir mensajes. El grupo es importante porque ahí hemos compartido algunos temas con los compañeros, links y cosas por el estilo, porque hay días que no todos tienen internet cercano y necesitamos los links de las clases. Ya, ¿y quién está de administrador de ese grupo? No sé. Entonces, si quisiera ver si Ya le hay la pregunto. posibilidad de que se reactive este tema y que, bueno, se crean normativas y lineamientos con respecto a la convivencia del grupo, porque parece que es por un tema ahí de conflictos entre compañeros. Ya, listo, Javier, ya consultó con el Magíster León. Que es normal, ¿no? Es Claro, sí. Muchas gracias. Perfecto. Jonathan. Muchas gracias, mi estimado ingeniero Jara. Un excelente día. Buena tarde. Gracias, muchas gracias. Para usted también, Master, ingeniero. muy buenas tardes. Un Buenas. favor, en la plataforma solo se visualiza lo de ETL, no está lo de RBD. ¿O en qué parte se encuentra la actividad? Porque usted dijo que estaban dos actividades, solo lo de ETL sí está. O sea, hoy la macroactividad debe estar cargada como idea general de la macroactividad. Para esta semana hay una sola macroactividad, que es el documento de requerimiento de negocio y el ETL. Ahí se mismo sube en todo. esa son Sí, dos. sí, Ah, sí, sí. ya, muy Sí, sí. gentil, ingeniero. Ya. Anderson. Sí, las actividades que están en la plataforma, por ejemplo, actividad 1, actividad 2, no hay 2 tareas por el momento. Sí, en semana 1 y semana 2. ¿Tienen fecha de caducidad o, Sí, digamos, 4 de marzo, mi estimado. Todo en la plataforma, mi estimado Anderson, hasta el 4 de marzo. Actividad 1, ya. actividad 2, macroactividad, prueba final, todo hasta el 4 de marzo. Ya. Y también sí, no se olvide subirnos, por lo que pasa que en la macroactividad, claro, está subida en las semanas, ¿no? Pero está, o sea, general. Más bien usted, el Claro, documento que sí, nos sí, sí. presentó está más detallado lo que se tiene que Sí, hacer. sí, sí, Entonces, para claro. que nos ayude ese también. En 5 minutos subo a un drive para que posgrados les suban, para que tengan acceso a todos. Todo lo que hemos visto hoy. Las diapositivas, los videos, todo, absolutamente todo les subo. Ya, muy amable, gracias. Listo, Anderson. Pau. Esto lo subimos en formato PDF, sería, ¿no es cierto? Todas las Porque esto actividades, preferentemente, Paito, en PDF para evitar que se descuadren si se manden en Word. Ya, perfecto, gracias. Con gusto.